En este video voy a explicar desequilibrios de la tiroides como el hipertiroidismo, hipotiroidismo, tiroiditis de Hashimoto, el bocio y el cáncer de tiroides. Saludos fraternos, soy Iván Mendieta, naturópata desde Quito, Ecuador, para el mundo entero. Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te recomiendo que veas la introducción a la nueva medicina germánica, cuyo link se encuentra en la descripción de este video. Sin embargo, quiero decir brevemente que Nueva Medicina Germánica, un enfoque científico descubierto por el doctor Rike Gerd Hammer hace más de 50 años, es una matriz científica que nos dice que para cada órgano o parte de órgano existe un conflicto psíquico, biológico, mental, muy específico, que está conectado a este órgano y a una parte específica del cerebro. También quiero acotar que dentro de Nueva Medicina Germánica nada es maligno, ni benigno, ni casual, randómico. Simplemente es perfectamente explicable a través de los programas biológicos con pleno sentido, conocidos como SBS por sus siglas en alemán para Sinnvolle Biologische Sonderprogramm. Este es el esquema de los programas biológicos y una brújula para la nueva medicina germánica. Como sabemos que es un poco complejo, vamos a desmenuzarlo. En resumidas cuentas, lo que nos dice este esquema, esta brújula, es que cuando tenemos un problema en la vida, un conflicto, un shock, que puede ser que nos pilla a contrapié, o que puede ser algo que viene empeorando con el tiempo a través de los meses o años y que nos tiene en una fase de conflicto activo. En esta fase de conflicto activo ocurren cambios orgánicos, pero cuando la persona supera total o parcialmente este conflicto, el cerebro hace que este o estos órganos pasen a una fase de reparación, de restauración, de curación en realidad. Y claro, lo irónico es que aquí es donde habrán la mayoría de síntomas. Síntomas como fiebre, dolor, inflamación. Es justamente aquí que se encuentran, pero son por una restauración de tejidos. Y hay un empeoramiento de los síntomas en lo que llamamos el pico de la reparación o la epicrisis, para luego volver a la normalidad a menos que exista un nuevo shock. Entrando ya en nuestro tema, vamos a mencionar primeramente que la tiroides está dividida en dos tejidos: los ductos arcaicos, estos de aquí, estos rojitos en el esquema, y la glándula, la parte amarilla, ¿ok? Estos ductos arcaicos en medicina convencional no se los toma en cuenta porque en realidad simplemente son un remanente del conducto tirogloso que se puede observar en el crecimiento y transformación del feto del embrión. Pero así es como termina quedando, simplemente como un remanente ya sin ninguna función. Pero para Nueva Medicina Germánica y los descubrimientos del Dr. Hammer, estos ductos arcaicos sí tienen una conexión psíquica. Estos ductos arcaicos de la tiroides están relacionados a conflicto de impotencia. Impotencia porque la situación en cuestión se sale de control y causa un miedo frontal. Un miedo frontal quiere decir algo que se nos viene encima, que entendemos lo que es, pero se nos viene encima, es inminente. Y este tejido es manejado desde el cerebro nuevo, desde la corteza cerebral. Dentro ya de el programa bifásico de la nueva medicina, podemos decir entonces que en fase de conflicto activo, los ductos arcaicos de la tiroides
van a perder tejido, van a ulcerar y habrá un posible leve dolor punzante. La mayoría de los casos no, al menos según mi observación. Cuando la persona supera este conflicto, entra en la fase de reparación. Es una cicatrización en la cual habrá inflamación, habrá bocio, se puede diagnosticar como bocio, obviamente por el simple hecho de que se puede ver un crecimiento anormal en el cuello, pero cuando se trata de los ductos arcaicos de la tiroides, usualmente se diagnostica como benigno, ¿ya? Son unos quistes que en la termografía saldrán como nódulos fríos. Si está muy grande el crecimiento de esta cicatrización, causará dolor y tendremos la presencia de hipotiroidismo o de tiroiditis de Hashimoto en caso de que la reparación sea inconclusa. Es decir, que la persona supera parcialmente, pero no del todo. Entonces, en este momento, la tiroglobulina permanecerá alta, algo que no es tampoco para preocuparse. Es muy importante que el paciente o la paciente entienda que una vez que creció la tiroides, cuesta mucho que vuelva a su tamaño normal. Por eso es que normalmente se opta por retirarla en caso de que cause dolor o de que estéticamente sea algo que a la persona le molesta. Con respecto al hipotiroidismo, a la tiroiditis de Hashimoto, que en realidad vienen a ser lo mismo para Nueva Medicina Germánica, en mi observación clínica, lo que he visto es que principalmente son situaciones que ponen a la persona en una situación de frustración e impotencia. Usualmente son personas del género femenino que sienten que la situación se va del control. Hay que hacer algo, nadie hace nada, entonces tengo que hacerlo yo. Son usualmente personas que no se dejan ayudar y que les cuesta mucho delegar. He visto casos en que, por ejemplo, el niño, el hijo de la señora, tiene problemas en la escuela y nadie hace nada. Entonces, la mujer entra en conflicto, la mamá, en ese momento perderá tejido en sus ductos arcaicos de la tiroides, pero cuando ya va al colegio, habla y por lo menos hace un intento por solucionar esta situación con las autoridades del colegio y, qué sé yo, hacer una reunión con los demás padres de familia, entonces tiene una superación. En ese caso particular fue una superación total. Por eso la persona no entra en hipotiroidismo, sino que se presenta ya el bocio. Se presenta un crecimiento, un quiste frío, el cual queda grande y que la mujer elige, en ese caso eligió retirar. Es importante también decir que el tamaño de estos nódulos, lamentablemente el momento que la persona ve un crecimiento se va a asustar. Y cuando vemos bolitas o crecimientos de tejido, enseguida la persona se puede asustar con la posibilidad de cáncer, ¿ya? Pero en Nueva Medicina Germánica quiero insistir que bajo la comprobación clínica vemos que nada en realidad es maligno ni benigno, simplemente tiene una perfecta explicación. Lamentablemente en medicina ortodoxa se considera ciertas cosas malignas debido a la rapidez como crece celularmente un tejido y debido a qué tan diferentes se ven estas células a lo normal, lo cual en Nueva Medicina Germánica es perfectamente natural ya que se trata de una fase de cicatrización. Pasemos ahora a comprender entonces la glándula tiroides como tal. Nuestro órgano sería la glándula
con sus dos lóbulos, tiene uno a cada lado, izquierdo y derecho. Está manejado desde una parte específica del cerebro antiguo y su conflicto psíquico es un conflicto de tiempo. Un conflicto de tiempo y entre paréntesis he puesto bocado. ¿Por qué? Porque la glándula tiroides, al tener sus dos lóbulos, el lóbulo derecho más tiene que ver con atrapar un bocado, es decir, lograr algo, y el nódulo izquierdo tiene que ver con deshacerse de algo. Ahora, el tiempo es lo que implica a la tiroides. Es decir, la persona siente que no está siendo suficientemente rápida o que no hay suficiente tiempo para lograr eso que tiene que hacer. O no tiene el tiempo suficiente o no está logrando deshacerse rápidamente de algo. Quiere deshacerse de algo. Pero el tiempo es aquí lo que en realidad está conectado a la glándula tiroides. En fase de conflicto activo, lo que veremos es un aumento de tejido. También será llamado bocio, pero será un bocio tirotóxico. Este es el que puede ser diagnosticado como cáncer de tiroides, el adenocarcinoma. Es un nódulo caliente. Y aquí puede obviamente existir hipertiroidismo, una sobreproducción de glándulas tiroideas, al contrario del hipotiroidismo, que es una baja producción de glándulas tiroides. El adenocarcinoma, por supuesto, lo que hace es que la tiroides crezca y que la persona sea capaz de producir más glándulas tiroideas para que su metabolismo se acelere y logre más rápidamente aquello que se propone. Una vez que la persona supera esta situación total o parcialmente, viene, en caso de que la persona tenga bacterias, especialmente tuberculosas, las bacterias destruirán el adenocarcinoma, los tumores, con lo que se llama naturalmente un proceso bacteriano. En caso de que la persona no tenga bacterias, lo que tendrá es un hipertiroidismo perenne, prolongado, en realidad hasta el fin de sus días, ¿no? Y el nódulo en esta fase de reparación se volverá frío. En caso de que sea una reparación inconclusa, es decir, que la persona supera pero muy poco, no del todo, queda con el problema muy latente, se puede convertir en un hipotiroidismo y por eso es muy común que el endocrinólogo nos diga que el hipertiroidismo usualmente se convierte en hipotiroidismo. Desde Nueva Medicina Germánica lo que decimos es, el hipotiroidismo puede venir de un conflicto de impotencia y sentir que las cosas salen de control y que causó una ulceración en los ductos tiroideos, o que también provino de un hipertiroidismo que no llegó a presentarse como bocio tirotóxico. La tiroglobulina también permanecerá alta en este hipotiroidismo hasta que la persona no termine de solucionar por completo su problema. Sin embargo, esto no es un problema preocupante. Aquí viene algo muy interesante. Conozco, por ejemplo, un caso en el que la señora, la paciente, decide extraer toda su glándula tiroides y lamentablemente como fue diagnosticado como cáncer de tiroides, cáncer maligno, entonces optó por aceptar la extracción de la tiroides y incluso un vaciado
de todo el tejido linfático, de todos los ganglios y vasos linfáticos, por la hipótesis que existe desde la oncología de que a través de los vasos linfáticos el cáncer se puede regar, lo cual para Nueva Medicina Germánica, en resumen, lo que causa una, entre comillas, metástasis es cuando un nuevo conflicto psíquico perturba a la persona y se conecta con otro órgano. Usualmente, este nuevo conflicto ocurre por el pronóstico severo por parte de la medicina ortodoxa. Por ejemplo, usted tiene solo 6 meses de vida. Usted, si es que no hace quimio mañana mismo, tendrá 2 meses de vida. Ese tipo de cosas desarrollan nuevos conflictos psíquicos en la persona que se conectan a otros órganos y se hipotetiza que a través de la linfa o la sangre el cáncer se regó hacia ese nuevo órgano. Podemos decir entonces que la metástasis es real, pero su interpretación es errónea. Pero aquí lo interesante que quiero mencionar es que a pesar de que esta mujer se hizo el vaciado de ganglios y se extrajo la tiroides, incluso su tiroglobulina sigue alta. Es decir, la tiroglobulina seguirá alta hasta que la persona termine de solucionar y resolver su conflicto, ya sea con el tiempo o con la impotencia porque las situaciones se van de control. Y sin embargo, si la tiroglobulina sigue alta, no es preocupante, ya que es simplemente una proteína que está procurando que la tiroides produzca hormonas tiroideas. Lamentablemente, en medicina convencional, la persona no estará tranquila hasta que su tiroglobulina baje. Para nosotros simplemente será un indicativo de que todavía hay que hacer mucho trabajo psíquico. Otro asunto muy interesante aquí es el asunto del proceso bacteriano, porque como expliqué en el esquema, en el diagrama, si es que la persona tiene las bacterias necesarias para destruir el tumor de la glándula tiroidea, esto ocurrirá y simplemente se reducirá y volverá a su estado normal. Lamentablemente son pocas las personas que tienen esas bacterias, ya que desde muy niños se eliminan esas bacterias a través de las vacunas y va mermando cada vez más si es que se utilizan antibióticos a lo largo de la vida. Sin embargo, el cuerpo, muy lejos de ser maligno, es tan benevolente que frente a nuestras aventurillas encuentra formas de ayudarnos. Cuando la persona no tiene las bacterias, el cuerpo encapsula el tumor. Y claro, el tumor se queda así por el resto de la vida. Por eso es que decimos que el hipertiroidismo, en caso de que no hay bacterias, es algo que se queda ahí con la persona. Y mientras no tenga molestias en el cuello o mientras estéticamente no le moleste a la persona, eso puede quedarse ahí toda la vida. Simplemente entender que, y esto es muy importante, si la persona ya logra hacer las paces con su conflicto con el tiempo, seguirá con hipertiroidismo y esto no debe preocuparle, porque su nódulo seguirá ahí y el hipertiroidismo se seguirá mostrando en los exámenes, pero si su mente ya está tranquila y sus acciones son coherentes con su pensamiento, no tiene de qué preocuparse, porque eso ya no crecerá más. Tengo una paciente que tiene su nódulo y que es pequeño, se ve, pero no estéticamente no afecta.
ni duele. Sin embargo, ella siempre está constantemente teniendo a su nódulo en vez de como un victimario, como un maestro, porque si le empieza a latir, ya sabe que está otra vez conflictuándose. Entonces vuelve a su eje y le deja de latir. Entonces, así puede manejarse la persona. Y por supuesto, una buena nutrición física y psíquica siempre ayudará a que esos nódulos no crezcan, no crezcan más. Como siempre digo, lo peor que puede pasar es que la persona por molestias tenga que sacarse el nódulo. Pero desde Nueva Medicina Germánica no hay razón en absoluto para recurrir ni a radioterapia ni a quimioterapia. Pero eso es algo que respetamos totalmente, tanto a los médicos de la medicina convencional como a los pacientes que optan por la medicina convencional. Aquí respetamos todas las opciones, todos los enfoques, todos los puntos de vista. Es ahora, entonces, mucho más fácil de comprender el programa biológico, el esquema del programa biológico de la nueva medicina germánica. Con respecto a la tiroides podemos decir así entonces, vamos conmigo. Los ductos de la tiroides, los ductos arcaicos que son manejados por el cerebro nuevo desde la corteza cerebral, en fase de conflicto activo, pierden tejido, tienen una ulceración. Una vez que viene la conflictolisis, la superación, los ductos tiroideos se cicatrizan. Hay una multiplicación celular, una restitución del tejido. Por el contrario, la glándula tiroides, que es manejada por el cerebro antiguo desde el tronco cerebral, en fase de conflicto activo, entonces existe el crecimiento, ¿no?, de nódulos que pueden ser diagnosticados como cáncer, ¿ya? Para nosotros no existe tal cosa como malignidad. Por el contrario, es totalmente lógico, simplemente como les había dicho, está intentando el cuerpo acelerar el metabolismo. En ese momento también habrá una multiplicación de micobacterias, como les decía, si es que la persona tiene bacterias, ¿no? Tenemos una reserva de bacterias en nuestro cuerpo. De hecho, somos mucho más bacterias que células humanas. Pero cuando la persona resuelve el conflicto, entrará una fase de reparación, una fase de curación, en la que habrá un proceso bacteriano mediante la cual el tumor será destruido y volverá todo a la normalidad. Lamentablemente, como no existe en la mayoría de personas las bacterias, queda ahí el tumor y puede ser encapsulado y puede quedar la persona con el hipertiroidismo por el resto de la vida. Obviamente yo eh, me niego a aseveraciones como nunca o para siempre o imposible, ¿ya? Yo pienso que el cuerpo es simplemente un holograma, es un holograma vibratorio. Somos frecuencia, somos fotones, somos luz. Así que en realidad para mí nada es imposible. En el caso de la tiroides, no he visto todavía nódulos que desaparezcan por completo. Solo he visto que la persona puede vivir tranquilamente. Sin embargo, no me cierro a la posibilidad que con el trabajo psíquico pertinente y con la buena nutrición espiritual, física, emocional, mental, ese tipo de nódulos puedan desaparecer. Porque en otros tejidos lo he visto así. He visto cosas que son imposibles para tanto la medicina ortodoxa como para la nueva medicina germánica o incluso para la medicina tradicional china, que es otro enfoque que manejo en mi consulta, son imposibles. He visto que bajo la determinación de la persona,
es posible. Entonces, tomando en cuenta que el cuerpo es simplemente un holograma, todo puede revertirse. Pero eso lo dejo para debate. Soy Iván Mendieta, naturópata en Quito, Ecuador, para el mundo entero. Cuenten conmigo si tienen dudas, si tienen preguntas, si algo no les quedó claro, sin ningún compromiso, pueden preguntarme, contar conmigo. Espero Dios les dé salud, dicha y paz.